Buenas tardes. Hoy vamos a platicar acerca de uno de los riesgos más latentes dentro de la industria financiera y presentes en la operación, sobre todo de aquellas empresas que tienen algún tipo de posición, entiéndase por algún tipo de activo o pasivo, con otra contraparte que no necesariamente esté dentro de la economía doméstica. Este tipo de riesgo es financiero, es cuantificable y como lo mencionamos, está presente en casi la operación de todas las empresas multinacionales al menos. Y específicamente estamos hablando del riesgo cambiario. El objetivo de esta presentación video es claramente platicar del riesgo cambiario, entrar un poquito más en contexto de cuál es el origen o las causas que pueden generar o detonar la presencia de este tipo de riesgo. Digo, el riesgo siempre va a existir, pero cuando la exposición se materializa, cuando realmente estoy viviendo el riesgo como empresa, puede deberse a una serie de factores. Vamos a analizar estos factores para tratar de entender que no necesariamente se deba siempre a especulación o a factores de mercado. También hay otro tipo de casuísticas que pueden derivar en afectaciones del tipo de cambio y que por ende expone a la empresa a este tipo de riesgos. Para poner un poco más de entendimiento en este caso, lo que queremos también presentar es un caso en específico, una situación hipotética de una empresa mexicana, la situación en la que está viviendo expuesta a cierto riesgo y cómo logra controlar. O sea, nunca lo va a lograr desaparecer, pero como buena empresa, como buena administradora de sus riesgos, lo detecta, lo gestiona, lo controla y lo mitiga. Entonces, este es el objetivo del video. Como lo mencionamos antes, la presencia de este riesgo en la industria financiera ha adquirido mucha más relevancia durante los últimos años, y no es para menos, pues durante los últimos años el trading de las mercancías, de activos financieros, de cualquier tipo de flujo que implique una salida de dinero de la economía doméstica para pagar o para liquidar alguna posición fuera del país o en otra moneda, pues va a generar que la empresa tenga una exposición a este riesgo. Como lo mencionamos antes, esta exposición o conocer la exposición no necesariamente va a generar que se desaparezca el riesgo. Por el contrario, lo que se intenta hacer conociendo el riesgo es poderlo mitigar lo más posible para que la operación de la empresa, si bien no genere una utilidad, tampoco genere una pérdida. Entonces, vamos a partir de la esencia del riesgo de tipo de cambio, y es entender qué es el tipo de cambio. El tipo de cambio se define como el precio de una moneda respecto a otra moneda. Es decir, cuánto necesito yo tener en pesos para comprar un dólar americano, un dólar canadiense, un yuan, un yen, etcétera. Esto es básicamente para poder conocer cuánto vale mi moneda en términos de unidades de la otra moneda. Es algo muy sencillo y que, como les menciono, se ha venido cobrando relevancia durante los últimos años, derivado de la entrada con tanto vigor del neoliberalismo, del trading de mercancías, de la firma del Tratado de Libre Comercio. Como esto es técnicamente es relativo, nuevo, pues no existían como tal antes una unidad monetaria que pudiera homologar el valor de todas las monedas. Hoy se ha tratado de que esto se mitigue un poco con el dólar, que ha adquirido mayor presencia en el trading, pero obviamente ahí se continúa haciendo este tipo
de intercambio de divisas. ¿De qué depende la volatilidad del tipo de cambio? Bueno, pues básicamente esta volatilidad en el tipo de cambio tiene dos orígenes esencialmente porque los estamos resumiendo, tratando de englobar. Uno es la parte especulativa, que es cuando un tenedor, un inversionista, sabe que en un plazo futuro el valor de la moneda podría apreciarse o depreciarse y que con el afán de generar una utilidad adquiere estas monedas y después se deshace de la posición. Es como si lo vieran como un activo financiero o como una acción, por así decirlo. Obviamente, aunque sí se generan este tipo de movimientos por la especulación, tendría que ser un volumen muy alto de transacciones para poder generar movimientos importantes dentro del precio o del valor del tipo de cambio. No necesariamente, o no es tan fácil que ocurran este tipo de volúmenes o de transacciones, por lo que realmente el peso fuerte de los movimientos en el tipo de cambio se originan como derivado de efectos macroeconómicos. Y por efectos macroeconómicos puede entenderse aquellas políticas monetarias o fiscales que tengan una repercusión, si no inmediata, en la economía y que el tipo de cambio, al jugar o al ser una de las variables explicativas de la economía, pues obviamente sufra algún efecto en el camino. Por poner algunos ejemplos, movimientos pueden ser de índole de política monetaria, por ejemplo, con el afán de liberar las presiones inflacionarias, lo que normalmente se hace es subir las tasas de interés. Este efecto en las tasas de interés hace más atractiva la inversión. Hablando del caso específico de México, al ser más alta la inversión, lo que pasa es que bajo el supuesto de que los capitales son perfectamente movibles, o transferibles, lo que tendría que estar sucediendo es que la gente ofrece sus dólares y demanda pesos para poder llegar a invertirlos en México. Entonces, al demandar más pesos, se genera un aumento, una apreciación del tipo de cambio. Uh-huh. Todo esto, como cualquier otro sistema, el sistema macroeconómico está interrelacionado entre sí, todas las variables y el movimiento de una indudablemente va a generar movimientos en las otras. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, perdón, la inflación, desempleo, aumentar el gasto público, eh, etcétera, tienen un efecto directamente o indirectamente sobre el tipo de cambio. Y claramente, al estar las empresas operando en la economía y tener, como lo mencionamos, transacciones fuera del país, pues estarán expuestas y más expuestas a este tipo de riesgo. Para el caso particular del ejemplo, lo que queremos aquí exponer es una situación hipotética, no tan hipotética, en el que una empresa minera mexicana requiere adquirir equipo para hacer una excavación y continuar con sus operaciones. Esto, pues evidentemente es una inversión, un gasto necesario para poder, si no es aumentar la producción, sí por lo menos para continuar, ¿no? Pero es algo necesario. Normalmente este tipo de activos que se quieren adquirir no son de disponibilidad inmediata, porque son muy caros. Uh-huh. En este caso en particular, lo que la empresa está buscando son retroexcavadoras y palas hidráulicas. Entonces, para darle un poco más de realismo a la situación que estamos viviendo hoy y el tema de la escasez, obviamente no las van a tener en disposición inmediata. Este tipo de contratos, como se maneja es, dame un anticipo y al contraentrega me puedes liquidar. Entonces, la empresa mexicana, sabe de antemano que el tipo de cambio va a seguir manteniendo variaciones.
variaciones incluso diarias o de menor tiempo. Entonces, imagínense lo que se espera que suceda en 6 meses. En 6 meses puede cambiar la situación económica del país, pero por completo. Entonces, la empresa, sabiendo esto, quiere mitigar y controlar el riesgo al que se está exponiendo por el hecho de necesitar comprar esta maquinaria que va a ser el insumo para poder continuar con su producción. Es decir, no hay manera de que se pueda evitar esta transacción. Por ello, y derivado de un análisis histórico, que es normalmente lo que hacen las empresas, determina que en el periodo o en el lapso del último año, el precio más bajo observado o el tipo de cambio más bajo que se observó fue de 19.43 pesos por $1, mientras que el más alto observado fue de 21.81. Imaginémonos que observando este evento, la empresa dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar hoy el máximo de 21.50. Perdón, no a pagar hoy, a fijar hoy este precio. Entonces, para poder asegurar ese tipo de cambio, recurre a un instrumento financiero derivado. Antes de pasar al tema del instrumento financiero derivado, vamos a hablar también un poco de por qué lo está haciendo. ¿Por qué no esperarse hasta que concluya el periodo de los 6 meses y liquidarlo? Pues porque esto puede dejarlo muy fuera de mercado. O sea, imagínense ustedes que con la situación económica como lo estamos viviendo hoy, y hablando en un contexto internacional, nada que ver con la economía simplemente doméstica. Tenemos presiones inflacionarias, tenemos escasez de materiales, de insumos, de chips, tenemos enfermedades. Pues obviamente, durante estos 6 meses, el tipo de cambio no se va a esperar que fluctúe dentro del rango que se estudió, del rango histórico que se estudió. Es muy probable que esté, pero muy por encima, que eso es lo que le importa a la empresa cubrirse, porque tiene que liquidar esa deuda que contrató en dólares y no hay manera de que no pueda salir, que pueda cancelar el contrato. Tiene que sí o sí pagar esos, eh, aquí mencionaba platicarles que el precio de la maquinaria había sido fijado en $425,000. Como dio el 20%, le resta por liquidar $340,000 al final de 6 meses. Entonces, como cualquier otra empresa respetable multinacional, lo que decide hacer es, pues me voy a cubrir con un instrumento, con un derivado. Para el caso específico de este ejemplo, vamos a hablar sobre un collar, un FX Collar, que lo que hace básicamente es permitir que el portador de este collar eh, genere una cobertura en la que el tipo de cambio no supere el tope al que yo estoy dispuesto a comprar, pero que tampoco me cueste mucho generar esta cobertura, sobre todo porque si la prima o el costo de este derivado va a ser superior a ejercer el tipo de cambio que va a tener en ese momento donde tengo que liquidar la deuda, pues no tendría mucho sentido contratar este tipo de coberturas. Claramente tiene que existir una clara ventaja de usar este derivado en el momento en el que entre en vencimiento. Finalmente, hemos visto que grandes empresas han caído, han entrado en bancarrota por el no gestionar debidamente sus riesgos. Entonces, ahorita pusimos un ejemplo así súper básico, pero la realidad es que existen otros riesgos, contraparte de crédito, de liquidez, operacional, etcétera. Todos estos riesgos están muy presentes en la operación de cualquier empresa y de una empresa multinacional son incluso mayores. Por lo tanto, aquí radica la importancia de poderlos identificar, gestionar, medir
y sobre todo mitigar. Muchas gracias.